A nivel de la grasa, va a haber un aumento de la concentración plasmática de lípidos, de lipoproteínas y de apolipoproteínas. Hay un correlato positivo con la concentración de estrógenos. A mayor estrógenos, aumento de estas sustancias, de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas. En cambio, la progesterona es lipostático hipotalámico, o sea, disminuye más bien los niveles de lípidos, la progesterona. Esto es importante. ¿Cómo se da la concentración de progesterona en el embarazo? ¿Y por qué es importante la progesterona? Sobre todo al inicio. ¿Alguien sabe? Porque las primeras 12 semanas en las que se encarga de mantener el embarazo. Después de las 12 semanas, a través de la formación de progesterona en el cuerpo lúteo. Después de las 12 semanas ya asume el control la placenta, pero progesterona en el embarazo siempre va a haber y su secreción va a ser lineal progresiva. O sea, al inicio del embarazo está acá en este nivel que es bajo y al final del embarazo está en este nivel que es alto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el crecimiento de la secreción de la concentración de progesterona en el embarazo va a estar en aumento siempre. A diferencia de la beta-HCG. ¿Qué hay con la beta-HCG? ¿Cómo es la secreción de la beta-HCG, o sea, de la gonadotropina coriónica humana en el embarazo? ¿Cómo es? Ya, se produce la implantación más o menos que es el octavo o noveno día post-fecundación y se empieza a dar el aumento progresivo de la beta-HCG. Llega a su máximo pico, ¿cuándo? A la octava o décima semana. Después de la octava o décima semana cae y después esa caída se mantiene constante hasta el final del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si les preguntan en qué momento se produce el pico máximo de beta-HCG es entre la octava y décima semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque si yo tengo una paciente que está en la semana 12 y tiene una secreción aumentadísima de beta-HCG, ¿yo qué podría sospechar? Una enfermedad trofoblástica, ¿no? Una mola parcial donde hay partes fetales, por ejemplo, supongamos, ¿no? Salvo que no le he hecho su ecografía. Es para que tengan más o menos la explicación clínica de la utilidad de la beta-HCG. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo tengo, por ejemplo, una paciente de 8 semanas y tiene una secreción de gonadotropina como de 5 semanas, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué puedo inferir yo? Que esa gestación camino se va a la no evolución. ¿Estamos de acuerdo? Se puede ser no activa en cualquier momento. ¿Les queda claro? Perfecto. ¿Cómo influye el embarazo en el metabolismo de la gestante, sobre todo en el equilibrio ácido básico? Hay un aumento de la ventilación minuto, por lo tanto hay una caída del PCO2 sanguíneo y eso produce una alcalosis respiratoria. Ahora, hay una facilidad de transporte del CO2 del feto a la madre. ¿Por qué? Porque el CO2 se transporta por difusión simple, ¿estamos de acuerdo? Es un gas volátil con difusión simple. Y hay una deterioración de la liberación del O2 en la sangre materna al feto cuando se produce esta alcalosis respiratoria. De ahí que requeramos buenos niveles de hemoglobina para poder mantener el aporte de oxígeno al feto. De ahí que la anemia de la gestación sea un factor importante en la morbilidad fetal. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo las anemias severas crónicas. Hay un valor promedio del bicarbonato plasmático que va de 26 a 22 milimoles por litro. Y hay un incremento mínimo del pH sanguíneo. Cuando se produce un incremento mínimo del pH sanguíneo se va a ver una disociación de la curva de oxígeno hacia la izquierda, que a la larga te va a dar una disminución de la capacidad de la madre para liberar oxígeno. Muy bien. En cambio, cuando se aumenta se da un incremento mínimo del pH, a veces se da como efecto compensatorio un aumento de esa sustancia de la 2,3-difosfoglicerato en hematíes maternos y por lo tanto va la curva hacia la derecha y facilita la liberación del oxígeno. Tienen que saber, como dato importante, que la concentración sérica de sodio y potasio disminuyen. ¿Estamos de acuerdo? Y que la filtración glomerular no modifica ni la excreción de sodio ni potasio, si es que le preguntasen. A nivel plasmático, volumen sanguíneo y glóbulos rojos, ¿cómo se va a dar en el embarazo? Entonces veamos este cuadrito. El número de semanas de la gestación y los cambios que se van a producir, ¿no? Muy bien. Al final del embarazo, ¿cuánto crece el volumen plasmático, el volumen sanguíneo? ¿Cuánto? El volumen sanguíneo, perdón. Un 40
a 50%, hemos dicho, ¿sí o no? Del basal. De ese 40 a 50%, el 70% es volumen plasmático. En cambio, la masa eritrocitaria no aumenta proporcionalmente a la cantidad de líquido intravascular que se va dando. Y si no se produce un aumento de la masa eritrocitaria y se produce más agua, ¿qué se va a dar? La hemodilución y por lo tanto la anemia fisiológica de la segunda mitad del embarazo. ¿Les quedó claro? Entonces, hay aumento de todo. Hay aumento del volumen plasmático, del volumen sanguíneo, del volumen plasmático y del volumen de glóbulos rojos, o sea, de la masa eritrocitaria. Sí hay un aumento, pero la proporción entre que crece la masa eritrocitaria con el volumen no es adecuada y por lo tanto hay más agua y menos glóbulos rojos y por lo tanto hay dilución, anemia fisiológica. ¿Les quedó claro? Entonces, no vayan a pensar que no aumenta la masa eritrocitaria, sí aumenta. Sino que ese aumento no es significativo o es proporcional al aumento de agua. ¿Les quedó claro? Volumen semático en una paciente sin embarazo, un embarazo normal y un embarazo con eclampsia. Es importante para comparar. Con un embarazo normal, el volumen hemático es este, 4.425. Sin embarazo, 3.035. Y con eclampsia, 3.530. O sea, en el embarazo, ya sea con eclampsia, ya sea normal o patológico, va a haber un aumento del volumen hemático. Pero en el normal hay mayor volumen hemático. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en la paciente con patología como eclampsia hay aumento menor en comparación al normal. Y esto es importante porque estamos viendo que también en la eclampsia, vamos a ver cuando hagamos la clase en la mañana, hay una disminución del volumen sanguíneo, del intravascular, y encima, y eso va a producir hipoperfusión tisular. Entonces, órganos importantes como el riñón se pueden ver afectados. Y si hay morbilidad renal, la morbimortalidad por preeclampsia aumenta. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el hematocrito en el embarazo normal es menor que en la no embarazada y es mucho mayor el hematocrito en la paciente eclántica. Concentra. ¿Cómo se distribuye el gasto cardíaco durante el embarazo? Muy bien. Entonces, vuelta. Flujo sanguíneo, duración del embarazo en semanas. A nivel de la semana 40, el útero llega más o menos a este nivel de 500. A nivel de la semana 40, el riñón llega a este nivel, más o menos algo de 700, 800. La piel, casi 1200. Y la mama, intestino y otros tejidos, 1500. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un metabolismo, una distribución del gasto cardíaco impresionante en el embarazo. ¿Cuáles son los factores que influyen en el gasto cardíaco en el embarazo? Vamos a ver. Primero, cuando hay un aumento del volumen final se puede deber por lo siguiente, por un aumento de la precarga, o sea, la cantidad de sangre que entra al corazón. Aumento de la volemia, ya hemos dicho que aumenta. Hay un tono venoso disminuido. Hay una presión intratorácica no determinada, no se sabe si aumenta o disminuye, por eso se ha puesto en interrogante. Hay una contribución de la aurícula al llenado ventricular, hay aumentada. O sea, hay un aumento de la contractilidad auricular, hay una distintividad ventricular aumentada y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Todo eso hace que el volumen final aumente. Y si el volumen final aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, pues tiene que ver con la frecuencia cardíaca, que también aumenta. En cambio, hay una disminución de la poscarga, o sea, del volumen ya inyectado, de la cantidad de sangre que sale del corazón. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia vascular. Perdón, hay una disminución de la resistencia vascular. Entonces hay una disminución de la viscosidad sanguínea. La poscarga disminuye a una viscosidad sanguínea. Muy bien. Y también hemos dado cuenta que en el embarazo la contractilidad del músculo miocárdico aumenta. Entonces, al final, conclusión, el gasto cardíaco aumenta. Gasto cardíaco en gestación única normal. Estamos hablando en embarazo único, porque puede ser una gestación doble. El gasto cardíaco no es el mismo. El gasto cardíaco medio es de 5 litros por minuto al inicio del primer trimestre. Existen cambios a partir de la semana 5 de gestación. Casi hay una variación del 17 al 35% respecto al estado no gestacional. Se refleja en el aumento de la frecuencia cardíaca y volumen final. Eso es lo que se da en el primer trimestre. En el siguiente trimestre hay máximos valores de gasto cardíaco que se dan de 7 a 7.5. Wow. Representa el 35 a 45% del incremento.
La frecuencia cardíaca y el volumen final se incrementan entre la semana 14 y 27. Y en cuanto al tercer trimestre, no existe un acuerdo acerca de los cambios del gasto cardíaco en el tercer trimestre. Algunos autores señalan que el gasto cardíaco permanece inalterable con pequeño incremento de la frecuencia cardíaca y leve caída del volumen final. Semestre a semestre. Pero ¿dónde se produce mayor cantidad de gasto cardíaco? En el segundo trimestre, si les preguntan. Apunten ese dato. Pero estábamos hablando anteriormente de una gestación normal. Ahora, en una gestación con hipertensión inducida por el embarazo, hay controversia acerca de los cambios hemodinámicos asociados a la hipertensión inducida en el embarazo. Los hallazgos confirman que la preeclampsia es un estado de alta resistencia con un gasto cardíaco bajo. Apunten ese dato. En la preeclampsia hay gasto cardíaco bajo con alta resistencia. Y eso es importantísimo porque eso puede producir hipoperfusión tisular. ¿Qué órganos se pueden ver afectados en la preeclampsia? El hígado, el riñón, es lo más importante. Nosotros cuidamos el riñón, pero en forma prioritaria. Las arterias cerebrales, a nivel cerebral, de la microestructura cerebral. La hipótesis es que la preeclampsia es una enfermedad hiperdinámica con incremento del gasto cardíaco previo a la hipertensión. Pero después ya viene la caída. Este cuadro es importante, el consumo de oxígeno en el embarazo. Igual, semana 0, semana 40 y consumo de oxígeno. Entonces, ¿cuál te consume más oxígeno? El trabajo cardíaco materno. Después el trabajo respiratorio. Después la mama. Después el útero. Después la placenta y al final el feto. Función renal durante el embarazo. Acá es embarazo y acá es posparto ya. La función renal o el flujo plasmático renal aumenta máximo más o menos entre la semana 17 y la semana 21. En este rango aumenta más o menos. Perdón, entre la semana 2 y la semana 17. Mil disculpas. Y de ahí va decayendo paulatinamente. Conclusión, el embarazo representa una constante adaptación materna determinada por factores genéticos y ambientales con la finalidad de nutrir adecuadamente al producto de la concepción. Todo este cambio es para que tengamos un producto sano, ¿no? Y en adecuadas condiciones. Muy bien. Un minuto de descanso y vamos a hablar sobre lo que es la pelvis ósea. Primer esquema. La parte ósea o la pelvis ósea. Muy bien. Entonces, tenemos la pelvis anterior, la parte posterior de la pelvis. La parte anterior, ¿qué hueso? ¿Cómo se llama este hueso? Todo ese hueso se llama el hueso ilíaco, hueso ilíaco. Muy bien. ¿Cómo se llama esta parte del hueso ilíaco? Pubis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La sínfisis pubiana, la parte posterior, la cresta pubiana, como lo quieran llamar algunos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La parte posterior tenemos el sacro. Pero del sacro, ¿qué elemento más importante tenemos nosotros al momento de hacer nuestra evaluación pélvica ósea? La parte superior del sacro, ¿cómo se llama? Promontorio, muy bien, muy bien. Después tenemos las escotaduras ciáticas, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en las escotaduras ciáticas hay las prominencias. ¿Cuál es la prominencia más importante en la escotadura ciática? Esta, la espina ciática. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, a nivel púbico hay dos agujeros, uno a cada lado, que se llama el agujero obturador. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos entonces el promontorio, tenemos las espinas ciáticas, tenemos el pubis, tenemos la parte superior del pubis, tenemos la parte inferior del pubis y tenemos la parte media del pubis o la parte retropúbica. Y esa parte quiero que se aprendan porque son distancias que se van a ir tomando de una zona a otra zona. Lo vamos a mencionar normalmente. Los agujeros obturadores. Muy bien. Ahora, esta parte del hueso púbico con esta parte forma un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo subpúbico, ¿no? Ángulo subpúbico. Forma un ángulo subpúbico, ¿no? Y hay un borde inferior del pubis, está bien, perfecto. ¿Cómo se llama esta zona? Es prominente, como son las tuberosidades isquiáticas.
del isquio, las tuberosidades isquio, para que tengan en cuenta. Hicieron una clasificación de acuerdo a ciertas características de la pelvis y las clasificaron en cuatro formas. Una pelvis llamada ginecoide, otra androide, y una andropoide y una platipeloide, ¿no? Con sus ciertas características. Ya ustedes lo tienen en la separata, ya no. Lo que quiero resaltar que en la pelvis ginecoide, que es la que generalmente vemos en la especialidad, el diámetro transverso más amplio del estrecho superior, muy bien, mide 12 centímetros. El diámetro antero-posterior del estrecho superior 11 centímetros. Las paredes generalmente de la pelvis son, las paredes laterales son rectas, las paredes pelvis anterior es amplia, la escotadora sacroisciática es media. Este arco o el ángulo subpúbico es amplio, mayor de 90 grados. Y acá vamos. A ver, veamos. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo? Sacro, muy bien. ¿Y este hueso? Pubis. Este es el borde inferior del pubis. Este es el borde superior y acá está el punto medio de la zona retropúbica. Muy bien. A la distancia que une la parte media del pubis o la parte posterior del pubis hacia el promontorio se llama diámetro retropúbico, promonto retropúbico, perdón, promonto retropúbico. O diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico. El diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico. Y hay el diámetro promonto subpúbico o conjugado diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El promonto retropúbico también se llama como conjugado obstétrico o conjugado vertadero. ¿Ya? Y acá lo vamos a ver mejor. Miren. Promonto retropúbico. ¿Estamos de acuerdo? Valor mínimo 10.5 para ser considerado adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiero que sepan. El conjugado diagonal es el promonto subpúbico. ¿Estamos de acuerdo? Promonto subpúbico. ¿Cuánto vale? Mínimo 12. ¿Está bien? Hay el sacro medio subpúbico, que vale 12. No se le aprendan eso porque de nada no tiene mayor importancia. Con que se aprendan estos dos, el promonto retropúbico y el promonto subpúbico, me doy por satisfecho. ¿Estamos de acuerdo? Hay el subsacro subpúbico y hay el subcosis subpúbico. O sea, pero ahora, yo puedo medir directamente el promonto retropúbico o tengo que hacer una medida indirecta. No lo puedo medir directamente, tengo que hacer una medición indirecta. ¿Y cuál me baso? En mi promonto subpúbico, ¿no? Que ahí sí puedo hacer mi pilometría, ¿no? Muy bien. Entonces, al valor del promonto subpúbico, yo le retiro más o menos 1.5 aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo le retiro, le resto 1.5, ese me va a dar mi promonto retropúbico. Entonces, si le preguntan, ¿el conjugado obstétrico lo puede hacer en forma directa? No, en forma indirecta. Y es 1.5 menos del valor del conjugado diagonal. Muy bien, sigamos.
Acá para reafirmarlo. 10.5 conjugado diagonal y 12 el subpúbico. O el conjugado, perdón, 10.5 el conjugado obstétrico y 12 el conjugado diagonal. Como valor mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. A nivel de estrecho medio, el valor mínimo tiene que ser 10.5. ¿Y quiénes conforman el estrecho medio? La distancia de las espinas ciáticas, o sea, los diámetros, el diámetro interespinoso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, regresemos acá. Estas son las espinas ciáticas. La distancia entre estos dos, el diámetro interespinoso, tiene que ser como mínimo 10.5 centímetros. Como mínimo. ¿Y el estrecho inferior quiénes lo forman? La distancia bi-isquiática, o sea, la distancia entre las tuberosidades isquiáticas de ambos lados. En promedio es 11, pero dicen que por encima de 8 ya se considera pues un valor adecuado. Y apunten esto, bueno, ahí lo tienen en la separata, los valores. Otro elemento a tener en cuenta en la pelvis ósea es que el sacro normalmente tiende a ser excavado, no sé, forma una curvatura, una concavidad, perdón, como en esta imagen. Pero en algunas pacientes no se forma esa concavidad, es medio plano el sacro. Y eso también te va a dificultar pues, el trabajo de parto, no hay que tener en cuenta. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta que a nivel del sacro pueden haber exostosis, o sea, prominencias óseas que te dificultan pues el paso. Vamos a hablar de los planos de Hooker. Son planos virtuales, básicamente, pero que tratan de dividir la pelvis en 4 planos. El primer plano que atraviesa el promontorio y el borde superior de la sínfisis pubiana. ¿Estamos de acuerdo? El segundo plano que es un paralelo al primer plano y atraviesa el borde inferior de la sínfisis pubiana. El tercer plano teóricamente pasa por las espinas o por las espinas ciáticas, paralelo, como punto de referencia. Y un cuarto plano que pasa por la punta del coxis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué vemos eso? Para evaluar el descenso fetal, de la cabeza fetal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya vimos sobre la pelvis ósea. Yo me conformo con que sepan el conjugado obstétrico, el diagonal, el interespinoso y el biisquiático. Si saben eso ya hemos avanzado bastante. Vamos a hablar sobre el feto, sobre los movimientos del feto. Muy bien. Miren, 4 conceptos. Primero que el feto viene a ser como una especie de vehículo, ¿no? El que se transporta, el que se moviliza dentro del canal de parto. Tómenlo así. El feto va a tener una actitud fetal, que es la relación entre sí de las diversas partes del feto. Una situación fetal, que es la relación entre el eje longitudinal del ovoide fetal, o sea, el eje mayor longitudinal del feto, y el eje longitudinal de la madre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por situación, ¿cómo se puede decir? ¿Que es longitudinal o que es transverso? ¿Estamos de acuerdo? Posición fetal es la relación entre una parte del ovoide, o sea, del feto, y uno de los flancos maternos. En este caso, ¿qué parte del ovoide vemos? El dorso, ¿estamos de acuerdo? Es el que evaluamos. El dorso si está hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la posición es derecha o izquierda. La situación es longitudinal o transverso. ¿Estamos de acuerdo? Y la presentación es la que indica la parte del feto que se ofrece al estrecho superior. O es la cabeza o es el pie. ¿Estamos de acuerdo? O es la nalga, ¿no? Entonces, miren al gráfico. Dorso en relación a los flancos se llama posición. ¿Estamos de acuerdo? Dorso en relación a los flancos, posición, que puede ser derecha o izquierda. En cambio, la relación entre los ejes longitudinales de la madre con el feto se llama situación, que puede ser situación longitudinal cuando coinciden, o transversa cuando el eje longitudinal del feto atraviesa o forma 90 grados con el eje longitudinal de la madre. Eso se llama situación. Y presentación cuando
qué parte del feto se expone al estrecho superior. O es la cabeza o es el pie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hablo de situación es longitudinal o transversa. Acuérdense de eso. Si hablo de posición es derecha o izquierda. Y si hablo de presentación hablo de cefálica o pelviana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Muy bien. Hay unas maniobras para evaluar todos estos elementos en el feto a término. Y son las maniobras de Leopold. Entonces, veamos. En la primera maniobra se explora el fondo uterino. ¿Entiendes? Se explora el fondo uterino. En la segunda maniobra se explora los flancos maternos. Y por lo tanto, en la segunda maniobra puedes hablar sobre situación, posición y actitud fetal. En la tercera maniobra hay una exploración del hipogastrio materno para ver el polo y sobre todo la altura de presentación, si está encajado o está fuera de pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Y la cuarta maniobra te sirve como mejor identificación del polo de presentación. Hay una valoración indirecta de lo que es el peso fetal en las gestaciones a términos. Hay una fórmula que es la regla de Johnson, y les digo porque sí les pueden preguntar. ¿En qué consiste? En la altura uterina menos n. N es una constante, ahorita les voy a decir en qué consiste esa constante. Por 155 más menos 375 gramos. Ese es el ponderado fetal. N va a valer 11 cuando la presentación fetal está encajada. Ahorita le digo que es encajada. Y 12 cuando no está encajada. Encajada quiere decir que la cabeza fetal está dentro de la pelvis materna. Ya pasó el estrecho superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se habla de encajamiento cuando los diámetros biparietal de la cabeza fetal está a la altura de las espinas ciáticas, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vemos la primera maniobra, identificamos el polo, el fondo uterino. ¿No? En la segunda maniobra evaluamos los flancos. En la tercera maniobra evaluamos el hipogástrico del amodelario, ¿no? Y en la cuarta maniobra tratamos de determinar la presentación con mayor detalle. Existe una maniobra aparte que se llama la maniobra conmensuradora de Pinar. Puntual, ¿para qué sirve? Para ver si el feto está en trabajo de parto, si está encajado o está fuera de pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para determinar si hay una desproporción céfalo-pélvica. Mira, en este primer gráfico, está móvil la cabeza. A nivel de la sínfisis pubiana, pero está medio móvil. En cambio, a nivel 2 está fija la cabeza y ya está por debajo de la sínfisis pubiana. En cambio, en el gráfico 3, veo la sínfisis pubiana, lo palpo bien y veo que la cabeza está fuera de la sínfisis pubiana y en la cuarta con mayor razón y encima móvil.